Romanos capítulo 14. Romans chapter 14. Vamos a dar lectura solo un verso, el verso 9. We're just going to give lecture to one verse, verse 9. La palabra bendita, gloriosa y poderosa de Dios dice de la siguiente manera: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. We read the word in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Romans 14, verse 9 says, Christ died and rose again for this very purpose, to be Lord both of the living and of the dead. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra. Pueden sentarse, amados. Our lives with His word. You may take a seat. Si hiciera una pregunta a cada uno de ustedes, If I were to ask everyone a question, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de tu vida? what has been the best experience of your life? Puede que alguno diga lo que me regalaron cuando era niño en mi cumpleaños, Maybe some could say a gift I received when I was little, o cuando me regalaron el juguete que más me gustó, or when they gave me the toy that I most liked, lo que hizo papá o lo que hizo mamá. what dad or mom did. Otro puede decir, mi experiencia más hermosa fue cuando me gradué. Others can say the most amazing experiences when I graduated. Otro puede decir, mi experiencia más maravillosa fue cuando me fui de viaje a tal lugar, Or a trip that they may have gone to. cuando me hice un profesional, When I became a professional. o cuando conocí a mi esposa o a mi esposo. Or when I met my husband or my wife. Cada uno puede tener su propia experiencia Everyone has their own experience que ha impactado su vida de una manera that especial. has impacted their life in a special way. Pero quiero decirte algo en esta tarde. But I want to tell you something on this. La mejor experiencia que el ser humano The best experience that the human being pudo haber tenido could have gotten es haberse encontrado con Cristo. is to meet with Jesus. Es la mejor experiencia, It's the best la experience, experiencia más maravillosa. the most marvelous experience. Haber tenido un encuentro con Él. Having an encounter with Him. Todo aquel que se ha encontrado con Everyone Cristo, who has found themselves todo in aquel que ha Christ, tenido una experiencia con Él, who has an experience with Him, ha sentido que, no ha sentido, sino que ha visto también not only felt but el seen efecto de la presencia de Cristo en the Él. effect of the presence of Christ in Cuando them. Dios perdonó sus pecados, When God forgave cuando their Dios lo sins, limpió de todos sus pecados, cuando Dios trajo paz al corazón, trajo un gozo inexplicable, a unexplainable joy hizo brotar amor dentro de Él. that started to flow love. Esa experiencia transformó nuestras That vidas. experience transformed our lives. Y es una experiencia que día a día And this experience se va day by day manifestando en todos los is creyentes. manifested in all Esa the experiencia que se refleja en la conducta, that reflects in the en el conduct diario vivir of nuestro. our daily lives. Una experiencia gloriosa, A glorious una experience. experiencia que no lo podemos explicar con palabras. An experience that we can't explain with words. Una experiencia que ha abierto nuestro entendimiento para conocer a Experience Dios. that had opened our understandings to know Him. Antes habíamos escuchado de Dios, Before we have heard of God, habíamos tenido una idea de we Dios, had an idea of who God pero was. cuando nos hemos encontrado con Él, But we have cuando met with Him. tuvimos ese acercamiento a Él, When we draw close to Him, Él se acercó a nosotros, He drew close to us. nos tocó, Then we got nos ministró, touched, we got nos ministered, perdonó, we got nos forgiven, limpió, hizo algo cleaned nuevo us, and en made nuestras something new vidas. in our lives. Esa experiencia That experience ha sido única has been y es única and it's y seguirá unique, siendo la mejor experiencia and will forever be the best que hemos experience tenido en nuestra that we vida. have had in our lives. Esto es lo que Jesús dijo: This is what Jesus said. yo he venido I came para que tengan vida so that you guys can have life, y para que la tengan en have it in abundancia. abundance, Una vida gloriosa, a glorious life, una vida victoriosa, a victorious una vida life, fortalecida, a life una vida renovada that's renewed en el poder de su Espíritu Santo. in the power of His Holy Spirit. Esta experiencia con el Señor This experience with the Lord nos va transformando día a día. transforms us day by day. No es una experiencia que se quedó en el pasado. It's not an experience that was left in the past. Los que hemos tenido esta experiencia con el Señor, Those who have
Mire el día que tuviste tu primera experiencia con Dios. Remember the day that you had your first experience. El día en que tú y yo nos hemos rendido a Él. The day that you and I Nos surrendered hemos to Him entregado a Él. and gave ourselves to Him. Y Él perdonó y limpió nuestros pecados. Forgave our sins. Nos libertó del poder de la muerte, del poder de la Freed condenación. us from the powers of evil and Sanó death. nuestro corazón. Only our heart. Desde ese momento From that moment hasta hoy, to now, nuestra vida ha ido our life has siendo transformada. been transformed. Tal vez no con la velocidad Transformed. que uno quisiera, Maybe not in the speed that some pero people cada like, día hay algo nuevo de but parte de every day Dios. there's something new Cada día hay from una God nueva for us. experiencia A new experience. con el Cristo resucitado. The Christ Porque who no es un resurrected. Cristo clavado en una pared. Because it's not a Christ No es un that's Cristo to the pintado wall por algún or pintor. painted or- No es un Cristo que se lleva aquí en el pecho con una It's not a cadena. Christ that we carry with a No es un chain and Cristo cross. que está en la mente. It's not a Christ that's Es in un our Cristo minds. que habita en el corazón It's a nuestro Christ that abides in y our que está hearts. sentado a la diestra del Padre. Sitting next to Es the ese Father Jesús que throne. murió en la cruz por ti y por That is mí. the Christ who died on the cross for Ese you and I. Jesús que al tercer día resucitó de entre That los on the muertos. third day he rose from the dead. Ahora está en los cielos, gobernando sobre todo el universo, Over all the universe. pero también está en nuestro corazón, He's also in our heart. transformándonos día a día Forming us day by para day hacernos semejantes a to Él. make us like his image. Esta experiencia, This experience, la Biblia lo llama the Bible, la nueva vida en Cristo. the new life in Christ. Esta nueva vida en Cristo This new life in Christ es la manifestación de la presencia de Dios is en the nosotros. manifestation of the presence of God in us. Podemos tener una idea de We Dios, can have an idea of God. podemos tener conocimiento acerca de We Dios, can have a understanding. pero of si no God. hemos tenido un encuentro But if personal you con haven't Él, had an experience no hemos tenido personally la experiencia que Él entre a nuestro He can come corazón, to our hearts, entre a nuestra vida, a nuestro interior. to our life, to our interior. No podemos tener el poder renovador del Then we won't Espíritu be de able Dios to en have nosotros. the power if we haven't had that experience. Esta nueva vida That new life va a reflejar will reflect la naturaleza de quien está dentro de the nosotros, nature of who is within us, la naturaleza de Dios, the nature of God, la naturaleza de Cristo, the nature of Christ, la naturaleza del Espíritu Santo. and the nature of the Holy Spirit. Millones de personas han experimentado And many people have esta experienced experiencia gloriosa. this marvelous experience. Pero quiero decirte algo, But I want to tell you something. hay más personas There are more people que no lo han who experimentado. haven't experienced. Si hay millones de personas If there are millions, que han billions tenido un encuentro personal con who have Jesucristo, had a personal experience of Christ, hay muchos más there are many more que aún no lo han who tenido. have yet to have an experience of Christ. En la Escritura podemos encontrar In the scriptures we can find algunos ejemplos de personas que tuvieron some examples of people who esta had experiencia maravillosa that marvelous experience con el Cristo resucitado. with the resurrected Christ. Personas como tú y yo People like you and I que creyeron en Jesús who believed in Christ y tuvieron esta experiencia maravillosa. and had this marvelous Y desde ese experience. entonces su vida no fue igual. And from that moment their life wasn't the same. Desde ese entonces su vida fue transformada. From that moment their lives were transformed. Y yo quiero en esta tarde And I want in this afternoon reflexionar to reflect, para vivir tu mejor experiencia día a día. to live your best experience day by day. No una experiencia que quede en la historia, en el recuerdo, Not an experience that is just left sino in una the past, experiencia que se va renovando cada día. but an experience that's being renewed. La every experiencia con el Cristo que day. resucitó, The experience with the Christ who que está en los rose, cielos pero que habita en nuestro who is in corazón. the heavens but abides in our hearts. Mira lo que pasó en una oportunidad. Look what happened in the opportunity. Si usted mira en Juan capítulo 20, va a encontrar una experiencia que tuvo una mujer John chapter con el 20, Cristo you resucitado. will find an experience that a woman had. Resulta que Jesús había muerto, Jesus had died. lo sepultaron en una tumba They put him in a tomb. y pasó 3 días 3 days had passed y él resucitó. and he resurrected. Esta mujer fue This woman a la tumba went to the tomb para echarle ungüentos, perfume, to put like perfume, para tomar el cuerpo del Señor to take the body of Christ y guardarlo. and to put it away. Pero cuando ella iba para allá,
But when she was on her way there, decía, ¿y quién moverá la piedra? and who will move the rock? Pero cuando ella llegó había pasado un terremoto, But when she went, there was an earthquake, porque el ángel de Jehová because the angel of vino y movió la piedra. went and moved the rock, Y Jesús había resucitado de entre los and muertos. Jesus had rose from the dead. Jesús ya no estaba en la Jesus was tumba. no longer in the tomb. Cuando ella llega When she showed y up se acerca a la tumba, and she gets closer to encuentra the que la tomb, tumba está vacía she sees that it's empty. y hay dos ángeles And there's two angels. que le dice, mujer, no llores. Woman, don't cry. ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? Le dice, se han llevado al maestro, They have taken the se han master. llevado el cuerpo de mi Señor. They've taken the body of No the Lord. está He aquí. is not here. Aquí lo sepultaron This is hace where 3 we put him días. away 3 days ago. Si tú sabes dónde lo han llevado, Do you know where? por favor avíseme. Please let me know. Y en eso se aparece alguien And then someone appears y le dice, mujer, and says, woman, no llores. don't cry. Y ella creyendo que era el que guardaba esa área, And she thought it was someone who uno de protected los the area, vigilantes de esa área, a watchman of the area. le dice, Señor, Says, Lord, se han llevado el cuerpo de mi maestro. they have Si taken tú lo the, llevaste, they have taken the body of por favor, the Lord. dámelo, If you entrégamelo. have taken him, please give it to me. Dime dónde está. Tell me where he is. Y Jesús le dice, María. And Jesus says, Maria. Y ella voltea y le dice, Señor, eres She tú. turned around and said, Lord, it's Maestro, you. eres tú. Master, it's Y you. comienza a llorar y And she quiere started abrazarlo y crying. le dice, She un wants momento, to follow. One moment. no me toques, Don't touch me. porque aún no he subido a mi Padre. Because I have yet to go up to my father. Mas ve a mis hermanos Yet go to my brothers. y diles, And tell them, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. to our God and our God. Entonces María fue Then Maria went para darle esta to noticia give a los this discípulos. news to the disciples. Una experiencia que la primera experiencia con el Cristo resucitado lo tuvo esta mujer. The first experience with the resurrected Christ was this woman. María había visto al Señor resucitado. Mary has seen Christ resurrected. Pero mire lo que el Señor le encomienda. But look what Jesus ordered her. to No do. le dice vaya y predique. She didn't say go and preach. No, She didn't say, cuéntale. "Go preach." Vaya, diles He said, lo "Go que and acabas de tell ver, them what you have seen. lo que acabas de oír. What have you heard? Cuéntale tu experiencia Tell con them el your Cristo experience resucitado. with the resurrected Christ. Amados, aquel que ha tenido una experiencia con el Cristo Those resucitado who had an experience with the resurrected siempre Christ está emocionado por Él. is always going to be emotional for Siempre him. su corazón y su alma está pegada a Él. Their soul and their body is Siempre attached to him. anhela amarlo, seguirlo y obedecerlo. Always desire to obey him, to follow him. Ve y dile a mis hermanos. Go and tell my brothers. No le dice vaya y predique, It doesn't say go and preach. solo cuéntalo. Just tell them. A veces hay personas Sometimes there's people que tienen cierto temor porque no saben predicar aún. that have fear, they don't know how Y to dice, preach. pues que yo no sé predicar. I don't know how to preach. El Señor dice, id y predique el evangelio a toda criatura. The Bible says go and preach to all. Pero the aquellos que creatures. tienen su primera experiencia con But Cristo those who have their first experience with Christ pueden hacer lo que María hizo. can do what Mary did. El Señor le dice, cuéntale, Jesus says, tell them, háblale lo que acabas de ver, lo talk que to them acabas about de what you've seen, experimentar, what you have cuéntale experienced. a otros, Tell others. cuenta a mis hermanos. Tell it to my brothers. Y la Biblia nos muestra en el libro de Mateo And the Bible shows us in the book of a otras Matthew, mujeres que fueron al sepulcro. Y llegaron allá al sepulcro. Y resulta que no encontraron tampoco al maestro. they also went to the tomb and saw that they didn't. Y dice la Biblia The master wasn't there. que fueron corriendo They went running. a los discípulos para decirle, The mire, el disciples cuerpo saying, del Señor no "Look, está. the body of our Lord isn't there. Un ángel me dijo que ha resucitado. An angel told me that he resurrected. Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Peter and John went running Y cuando to llegaron, see. And when they got there, vieron que estaba vacía la saw tumba. that tomb was empty. Y entonces le creyeron And they believed a estas mujeres these women que Jesús who Jesus, no estaba ahí. that Jesus wasn't there. Mas ellos creían que, pues, ok, algo pasó, se lo llevaron They para must otro have lado. been okay. They must have taken him somewhere Ellos else. se regresaron. And then they went back. Pero estas mujeres But these women
tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Señor. had the opportunity to meet with Christ. Jesús dice cuando ellas iban, Jesus said when they le were salió al walking, encuentro y le dijo, salve. Era una manera de saludar en aquellos it's a tiempos. way to greet in that time. Como decirle, hola, bendiciones. It's like saying blessings. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús le dijo, no tengan temor. And then Jesus says, do not fear. Vaya, dale las buenas nuevas a mis Give hermanos. the good news to the brothers. Y dígale que vayan a Galilea y allá me verán. And told them to go to the city of La experiencia Galilee and share the good news. con el Cristo resucitado The experience with the resurrected Christ. fue para que el Señor les encomendara So that Jesus a can hablar, a testificar. to testify, No está hablando de predicar, not talk about sino preaching, solo de contar. but only of Cuéntale a mis hermanos. tell them. Y esto lo podemos hacer todos, And this we can all do. tú y yo. You and I, Donde quiera que estemos, wherever we may be, podemos contar we can lo tell que Dios ha hecho en nuestras what vidas. God has done in our Podemos lives. contar We can lo share que and tell cantábamos hace un momento. that La we fidelidad de experience, Dios para con the nosotros. faithfulness of God El with us, amor de Dios para the con love of nosotros. God for us, Lo bueno que ha sido Dios con the good nosotros. that God has been with us, Lo que hemos conocido. those who have Lo que known, hemos experimentado de who have Dios. experienced. Cuéntale a otros. Tell others. Porque hay gente desesperada. There are people who Hay are gente que desperate, no conoce a Dios. who don't No know ha tenido God, una experiencia who con haven't had Dios. an experience of God. Ellos necesitan escuchar They need to lo que hear tú y yo ya hemos what you and experimentado. I have already experienced. Ve y cuéntale. Go and tell them. Dios le dijo, Jesús le dijo al endemoniado gadareno, ve a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El Cristo resucitado The resurrected Christ se le apareció también. Mantengámonos en el capítulo 20 del libro de San Juan. Se le apareció a los discípulos. chapter 20 of John. Resulta que los discípulos estaban con miedo, The disciples were eating porque Jesús estaba trayendo una revolución religiosa. Jesús estaba trayendo división entre los judíos. Jesus was bringing division through the Jews. Entonces los discípulos, cuando vieron que mataron a Jesús, When the disciples saw that they killed Jesus, dijeron, de pronto vienen por nosotros, surely they're coming for us porque nosotros caminábamos con él. because we walked with him. Nos pueden distinguir. They can distinguish us. Y la Biblia nos cuenta que los discípulos se escondieron en una casa. And the Bible says that the disciples hid in the Y house. estando ellos escondidos, And as they were hidden, dice en la noche, vamos al versículo 19, verse cuando 19, llegó la noche de aquel día que Jesús resucitó, estando la puerta cerrada donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. John 20, verse 19 says, that Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you. El deseo de Dios, The desire el of deseo God, del Cristo resucitado, the desire of the es resurrected revelarse a Christ tu vida y is a mi to vida. reveal himself to Es your darnos life cada and my vez life. una experiencia diferente, Every time, una every experiencia experience, nueva cada a día. new experience every Él day. no es de experiencias pasadas, They're not old Él es de experiences. experiencias nuevas. They're new experiences. Nuevas son cada mañana su New misericordia. experience and his mercy every He day. aquí yo hago cosas nuevas, I dice make su new palabra. things, his word says. Entonces la escritura nos muestra The scripture shows que us Jesús aparece en medio de los discípulos that Christ shows up within the y disciples le dice, pasa a vosotros. and says, peace be with you. Sí, los veo temblando, ¿qué pasa aquí? I see you guys shaking. What's happening here? Ah, Señor, pues que, Oh, Lord, es que los judíos de pronto nos arrestan the también. Jewish are also going to arrest us Y aquí estamos, pues, por precaución, tú sabes. because of the situation. Estaban con miedo. They were with fear. Y la misma presencia de Dios, In the same presence of God, la misma presencia del Cristo resucitado,
the presence of the resurrected Christ, déjame decirte algo, let me tell you something, trajo seguridad brought reassurance al corazón de los discípulos. to the hearts of Este the es algo que disciples. Dios va a dar a todo aquel que ha tenido una experiencia con Él. And this is what God will give to every one of those who have Su experienced presencia it. nos da seguridad His de caminar con Él, presence de gives us estar en Él. Podrá assurance. haber alrededor peligro, There might be danger around, podrá haber circunstancias difíciles alrededor, difficult situations around. pero la presencia del Cristo The presence of resucitado Christ trae seguridad a brings sus security discípulos. to the disciples. Y dice la Escritura que Él les mostró las manos. That they show their Le dijo, hands. mira, aquí está. It says, look, Cuando me clavaron, mira mi costado, aquí está here's la my herida hand when they de la put the lanza. nails. Mira mis Look pies, at my feet. los clavos han Look at the dejado sus nails. huellas. Y la Biblia dice que ellos The Bible confiaron says en that Dios they believed in God. y se gozaron viendo a su They Señor. rejoiced seeing their Lord. No hay nada más hermoso There's nothing more que cuando estamos en la presencia de Dios than to be in the presence of God, podamos adorarle, that we can worship, podamos honrarle, that we can honor podamos expresarle and express lo mejor que hay en nuestro corazón. the best that's within us, in our hearts. Vive tu experiencia con el Cristo resucitado. Live your experience with the resurrected Y Christ. en el verso 21, In verse 21, mira lo que dice. look what it says. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Verse 21. Again he said, peace be with you. As the Father has sent me, so am I sending you. ¿Qué hace el Señor aquí? What is Christ doing here? Está confirmando He is confirming el llamamiento que les había hecho. the calling that he has made. Como el Padre me envió, As the Father sent me, yo les envío a ustedes. I'm also going to send you guys. ¿A dónde los iba a enviar? Where is he going to send them? Al mundo que no lo conocía, To the world that didn't know him. al mundo que no había tenido la To the world experiencia who didn't have the que experience ellos estaban experimentando, that they were experiencing. al mundo que nunca había conocido al Cristo To the resucitado. world who never knew the resurrected Christ. Tal vez vieron al Jesús como el Cordero, They saw Jesus as the Lamb, pero no vieron a Jesús como el Rey, but they didn't see him as the como el King, león de la tribu de Judá. as the Lion of Judah. Lo vieron como el niño que nació en They Belén, saw him as a kid who was pero no born lo in vieron como el Bethlehem, Señor de señores, but Rey as de the Lord of reyes. Lords, the King of Kings. Entonces le dice Jesús a sus discípulos, So Jesus tells his disciples, yo los envío a I will ustedes send you para que den a conocer so that you quién can es let el me know Cristo who is the resucitado. resurrected Christ. Y el verso 22, And verse 22. y después que dijo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Qué maravillosa experiencia. What a marvelous Cada experience. día nueva experiencia Every con los day, discípulos. new experience. Y esto es lo lindo, amados, que si caminamos con el Señor, If we walk la with Christ, experiencia walk with the inicial Lord, será cada vez mejor. every experience La that experiencia we go on inicial will que be tuvimos better. de conocer a Cristo Since we met Christ, no es todo lo que Dios es. it's not everything Dios that es God mucho más de lo que tú y yo hemos conocido God hasta is ahora. more than what you and I have experienced. Por eso Él quiere que tú vivas That's why he wants you to tu live, mejor experiencia, your best que experience, es conocer a Cristo. which is to know Lo vivas Christ, cada día, and that you live it porque day by hay day. nuevas But experiencias there con are new Él. experiences in him. Les impartió el Espíritu Santo. He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Pero ¿sabe qué? But you know what? Tomás no estaba ahí. Thomas wasn't there. Se había ido al supermercado a He went comprar. to the supermarket to buy something. Y cuando regresó de Fulay, And when he came from Food Line ya trayendo la carne, No, ¿cierto? bringing La the beef. papita, el plátano, el huevo. and the eggs, Dice, Tomás, el Señor estuvo con nosotros aquí. Thomas, the Lord was here with us. Hemos visto al Señor. We have seen the Lord. No, ¿qué va a ser? No, what you guys talking Sí, about? Tomás, mira, Yes, todo lo hemos Thomas, visto. Look everything he did. Hemos visto sus manos, We sus saw his pies, su hands, we saw costado. his feet, and how they had Habló hands. con nosotros. He spoke with us. Sopló sobre nosotros. He breathed on Hemos us. pasado un tiempo hermoso con We Él. spent a marvelous time with him. ¿Y dónde está? Pues? And where he? No, where's no, ya he? se fue. Oh, well, he left. No, yo no les creo. Nah, I don't believe you guys. Cuando toque con mi dedo
When I touch las heridas de sus when manos, I touch his wounds, cuando toque su costado, when I touch his ribs, entonces creeré. Si then I no, will believe. y recuerde que Tomás Remember that Thomas era un discípulo de Jesús. was a disciple of Christ. Hay discípulos de Cristo There are disciples of Christ que les es difícil creer lo que no ven, who is hard for them to believe what they don't see, aunque se lo cuenten. even though they tell them. No sé cuando usted ha compartido a alguien las maravillas de Dios. I don't know if when you experience the marvelous things that God has done, Hay gente que dice, no, yo no te creo. there's people who say, I don't believe Eso it. fue casualidad. That's just a coincidence. Eso no fue Dios. That wasn't God. Y entre los mismos cristianos Even within the same puede haber Christian, gente como Tomás there are people like Thomas que quiere primero ver para creer. that first they want to see to believe. Entonces eso ya no es fe. So that's not no longer faith. La fe es creer lo que no se ve. Faith is believe what you don't Pero see. si tú crees lo que ves, But if you only believe in what you see, ya no es fe. that's not faith. Y el Señor, ¿dónde estaría? Pero escuchó lo que Tomás dijo. And the Lord heard what Thomas was saying. Bueno, espero unos días. And he waited a few Y me days. imagino la intriga en Tomás, en su I mente. can, imagine the tree. ¿Será mind. cierto? ¿No será cierto? Thomas, is it true? Was he here? Was he not here? No, mejor voy a esperar. No, I'm just gonna wait. Si toco y veo, If I touch entonces and voy I a creer. see, then I'll believe. Y dice la escritura, el verso 26. And in verse 8 días 26, después, el siguiente domingo, John 20:26, están reunidos ellos. they were gathered again. Acaban de terminar de desayunar. They had finished breakfast, Y el Señor se aparece. and the Lord Así. appears. Ya el Señor no tocaba la puerta, He was no longer touching the door. porque tenía un cuerpo glorificado. He had a glorified ¿Qué body. lindo es eso, amado? La Biblia dice que tu cuerpo y mi cuerpo, cuando Cristo venga, también será glorificado That como el your de body Cristo. and my body will also be glorified when Que quiere Christ decir que comes. no estarán sujetos They will not be a subject las leyes de la to naturaleza. the laws of nature. Nosotros para entrar aquí tenemos que abrir la puerta. In order to get into the church right now, we have to open the door. A no ser que, pues, tengamos el cuerpo glorificado como el de Cristo, And that's why we already solo have the door. atravesó la pared. He just went through the Estando wall. la puerta cerrada, Even though the door was estaban closed, todos los discípulos ahí and all the disciples y were there, aparece el Señor Jesus appears to them. y le dice, paz a vosotros. He says, "Peace be with you." Y el verso 27 va directamente a Tomás y le Verse dice, 27. Then he says to Thomas, Tomás, ven, "Thomas, come here." ven. Te escuché, Tomás. I heard you, Thomas. No crees, ¿verdad? You don't believe, right? Tú quieres ver para creer. You want to see to believe. Mete tu mano. Put your hands. Aquí están las huellas. Here are the wounds. Mete aquí tu mano en mi costado. Put your hand on my rib. Mira mis Look pies. at my feet. Tomás cayó de rodillas Thomas fell to his knees y dijo, ay Dios mío, and said, "My Lord, Señor my God." mío. Y el Señor le dice, And Jesus told him, no seas incrédulo, Tomás. "You believe because you have seen me. Los que me siguen a mí Those who believe me tienen que creer en mí, have to believe in me, así no vean nada. even if they don't see anything." Eso es fe, amados. Lo que le está diciendo el Señor a Tomás, What the Lord is telling Thomas, que tú tienes que vivir por fe, that you have to live by faith, no por vista. not by sight. Hay gente que dice, si no es comprobable por la ciencia, If science can't prove it, entonces eso no es real. then it's not true. Some Las people cosas say de Dios no se pueden sujetar a la the ciencia. things of God Se pueden manifestar científicamente, sí, can't be understood in the pero la scientific terms. fe hace But the que lo faith invisible de las makes cosas that the invisible things sean hechas manifiestas. be manifested. Sé creyente y no incrédulo, Be a believer, not an unbeliever. porque viste, Tomás, creíste. Because you've seen, you believe. Pero felices estos tus compañeros. But look at all your brothers. No vieron, They didn't see, creyeron. they believed. Y después yo le mostré las manos. And then he Y showed entonces the hands. eso les dio mayor confianza. Gave them
Y hay gente que ha creído There's people who have believed y no ha visto estas huellas de mis manos. haven't seen the wounds of my hands. Bienaventurado a ellos Blessed are those que creen en mí, who believe in me, aunque sus ojos físicos no lo even though ven. their physical eyes haven't seen me. Vive tu mejor experiencia Live con el Cristo resucitado. with the Christ. Ayer tuviste una experiencia con Él. Yesterday you have an experience with him. Hoy tuviste y estás teniendo una experiencia con Él. Today you had an Porque el experience Cristo resucitado está aquí con with him. nosotros. The resurrected Christ is here Hemos with tenido un us. tiempo maravilloso para We adorarle. had a marvelous time to Su worship presencia him, está to aquí worship con him. nosotros. His presence is here. Su amor inunda nuestros His corazones. love fills our hearts. Hay el gozo de su espíritu en nuestro The joy interior. of his spirit is within us. Él está haciendo y hará algo el resto del día. He is doing, he will continue Hay una to do nueva for the rest of experiencia the day. cada día de Dios Every para day there's a new nosotros. experience from God. Vive tu mejor experiencia con Live Él. your best experience with him. Y Jesús se va. Jesus left. Y los discípulos se fueron al mar. 7 de sus discípulos se fueron al mar. 7 of his disciples went to the sea. Y estaban allá pescando. They were there fishing. Y Jesús se fue de madrugada, dice la Biblia. Antes que amanezca. Before dawn. Y cuando llegó allá, And when he got there, dice la Biblia, the Bible says, el verso 4 del capítulo 21 de Juan, John ya iba amaneciendo chapter 21, y Jesús se presenta en la playa. verse. Mas los discípulos no reconocieron que era Jesús. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. Pero ahí estaba Jesús. But there Jesus was. Y Jesús le dice, hijitos, And Jesus said, ¿tenéis algo de comer? "Do you have something to eat?" Ellos habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. They have been fishing all night and they have captured El- no fish. El Señor sabía esto. The Lord knew this. El Cristo resucitado va donde ellos están. The resurrected Christ went to where they were. Ellos no dijeron, ven, Señor. They didn't say, "Come, Lord." A veces no necesitamos decirle, Señor, ve conmigo. Sometimes we don't have to tell Jesus, "Come with us." Come with us. Si tu amor por Él es genuino, If your love for Him is si genuine, cada día buscamos su if rostro, every day we seek His face, su presencia, su gracia, His su presence, poder His grace, His y su power, amor His love, estarán con nosotros will donde go quiera with que us vayamos. wherever we may go. Dios le dijo a Josué, estaré contigo donde quiera que God vayas. told Joshua, "I will be with you." Jesús le dijo a sus discípulos, And Jesus told yo his estaré disciples, con ustedes todos los días "I hasta el will fin be del every mundo. day to the end of the world." A veces no necesitamos decirle, Señor, ven conmigo. We don't have to tell Señor, the Lord, "Come with us." acompáñame. Lord, come with me. Señor, que tu presencia vaya conmigo. Lord, that your presence may Él go ya with dio su palabra de que su presencia irá con us, and His nosotros. presence will go with us. Él fue detrás de los discípulos. He went after the disciples. Y cuando llega allá, And when he gets there, encuentra que los discípulos están frustrados. he finds disciples frustrated. Toda la noche pescando y no All night cogieron fishing, nada. and they didn't capture no fish. Tienen que comer, le dice. You guys have to eat. No, No, no hemos pescado nada. we haven't caught any fish. Y mire, And look, le da una nueva experiencia. he gives them a new experience. Y le dice, echen la red a la derecha. Throw your net on the right side of the boat. Bueno, echemos pues. All right, let's do it then. Tiraron la red. They threw the net. Inmediatamente And atraparon immediately, gran cantidad de they peces. captured a great multitude of fish. Y lo trajeron a tierra. And they brought it to land. Y cuando pasó esto, And when this happened, Juan, John, tal vez al escuchar la voz, when hearing the voice, porque dice que todavía estaba oscuro, estaba amaneciendo. it was dawn, so it was still, it wasn't no Tal vez day. no se veía con claridad el rostro del Señor. You couldn't clearly see the face of Jesus. Pero usted no sé si usted se ha dado cuenta que a veces lo conocen a uno hasta por el caminado. Sometimes you even realize ¿Cierto? who Ya you saben are by the cómo way you camina walk. uno. You already know how somebody ¿Cierto? walks. Allá viene mi papá. Oh, look, my dad's coming. Ve cómo sabes, no, pero el How do you caminado. know? Oh, the way he walks. Ahí viene Julán. There goes so. Pero lo cierto es que Juan reconoce al Señor y le dice a Pedro, es el maestro. It is the master. No creo. Sí, es el maestro, mire. Look, it's him. Y cuando oye,
tira la red a la when they derecha, hear, throw the net to the reconocen la voz del maestro. right, then they recognize the voice of the Lord. Sacaron los peces. They grab the fish. Y la Biblia dice, The Bible says ya en el verso 12, in verse 12, que Jesús comió con ellos. now come and have breakfast. Jesus said, Comieron pescado con pan, they ate fish with bread, pero ellos estaban asustados. but they were scared. Dice, ¿y cómo el Señor apareció aquí? How did Jesus appear here? ¿Se parece y no se parece? He looks like and he Y doesn't. la look Biblia like. dice que nadie se atrevía No one dared a preguntarle si era el Señor o no. to ask him if he was the Lord or not. Algo sobrenatural estaba pasando. Something supernatural was happening. El Señor le apareció ahí para provisionarles. Jesus appeared them to provide. Dios conoce nuestras The necesidades. Lord knows our needs. Él quiere darnos experiencias de He wants to give us provisión. experiences of provision. Porque a veces nos preocupamos y nos desesperamos. Because we get Por worried. eso el Señor decía, That's what the Lord no says. te afanes por el día de mañana. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Don't think about what you're going to eat tomorrow or what I'm going to wear. El Señor está aquí mostrándoles que el Cristo The resucitado Lord is showing here that the resurrected Christ estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo every day to the end of the world. para darle nuevas Give experiencias them new experience y para traer provisión. and to give provision. Esa cantidad de peces que... No, pues eso, Great quantity eso of le dio fish para una semana, 15 días, sabrá Dios cuánto. for who knows how long. Y sabe, en esa orilla, en esa playa, In that beach, el Señor se aparece Lord appears para darle a Pedro to give Peter una nueva experiencia. a new experience. No solo una experiencia de resurrección, Not only the experience of no solo resurrection, una experiencia de provisión. of provision. Pedro tenía un problema. Peter had a problem. Hace un par de semanas atrás, A few weeks ago, él había negado al maestro. he had neglected the Lord. Él le había fallado a su maestro. He had failed his master. Y Pedro se sintió tan indigno And Peter felt so undignified que él no quiso seguir siendo apóstol. that he didn't want to continue being an apostle. No soy digno I am not worthy de lo que el Señor quiere hacer en of mí. what the Lord wants to do in me. Yo me voy. I'm going to leave. Voy a regresar a mi trabajo. I'm going to go back to my job. Le fallé al Señor. I failed the Lord. Maldije conocer a mi maestro. I cursed knowing my Lord. Y el Señor que esperó tanto en mí. And the Lord I wait, expected Y el Señor much. confió en mí He believed in me, y le fallé. and I failed him. Muchas veces hemos pensado lo mismo que Pedro. Many times we have probably thought the same as Peter. Por nuestras faltas, nuestros errores Because o of our nuestros errors, pecados, because of our sins, nos hemos sentido tan indignos we have felt unworthy or undignified. que hemos dicho, Señor, yo We no said, me merezco. Lord, No me merezco tu I gracia. don't deserve your grace. No merezco el ministerio. I don't deserve this No ministry. merezco I servirte. don't deserve to serve you. Esto es para gente fiel, This is for faithful people. para gente que no te falla, People who don't fail gente you. santa, consagrada a Who are ti. holy and Yo no consecrated. califico, Señor, para I esto. don't qualify for this. Jesús fue detrás del que le falló. Jesus went after the one who failed him. Pedro no tenía valor para venir al Peter Señor, didn't have para decirle, wasn't brave Señor, enough to go to Jesus. tenía dos He oportunidades. had two opportunities. Había estado el Señor en la casa cuando se le apareció. Jesus was there when they appeared at the Y house. cuando se volvió a aparecer para And mostrarse a he Tomás also también. appeared there to eat. Pero no era capaz, no tenía el valor para hacerlo. But Peter he wasn't brave enough. to Y cuando ve el Señor que Pedro se está alejando, And when he sees that del Peter is camino, leaving of the path, se fue detrás de él. Jesus went after him. Después que comieron, dice la Biblia, After they ate, the Bible says, verso 15 del capítulo 21 de Juan. verse 15. Cuando John hubieron chapter comido, 21. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Verse 15 says, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you.
Then feed my lambs, Jesus told him. Qué interesante, Jesús se acerca a Pedro. So interesting that Jesus went No to para Peter, decirle, oye Pedro, says, hey Peter, hermano, estoy decepcionado de ti. 3 años contigo, 3 years with you, comiendo tú conmigo, eating with you eating with me, viajando para todo lado juntos, going everywhere together, enseñándote con paciencia todas las cosas. showing you with patience all the things, Mira cómo me pagas. and look how you pay. ¿Cómo me pagas, Pedro? How do you pay me, Peter? No, Pedro, No, Peter. como dicen en Perú, tú eres una falla. Like it's saying, Peru, you're a failure. Jesús no fue para acusar a Pedro. But Jesus didn't go to accuse Peter. Jesús no fue a señalar su pecado. He didn't go to point out his sin. Jesús no fue detrás de Pedro Jesus didn't go after Peter. para decirle, Pedro, tú eres un sinvergüenza. Tell him, oh, Peter, Tú eres un mal agradecido. you are someone who doesn't. ¿Cómo value. le haces eso a tu How maestro? do you do this to your master? Todo el tiempo que invertí en ti All the time I invested in you, y me pagas así. and you pay me like this? Jesús no fue para eso. Jesus didn't go for that reason. Jesús conocía el corazón de Jesus Pedro. knew the heart of Peter. Pedro ya estaba arrepentido. Peter had already Ya había pedido perdón a Dios. and asked forgiveness. Pero él se sentía indigno para el But he ministerio. felt unworthy for Se sentía indigno para ser usado por to be Dios. used by God Se sentía indigno para el propósito para el cual Jesús lo había llamado. and his calling. Hay gente que se siente indigno y cree There's people who feel que ya unworthy Dios lo desechó and think that God already porque le forgave them falló al because they Señor. failed the Lord. Hay mucha gente que se ha ido People who have de los left caminos del Señor from the path of God porque ha sentido una culpa because they have felt guilt y una autocondenación. and self-condemnation. Y el enemigo acusándolo día y The noche. enemy, day by night, accusing them. Hay hombres y mujeres de Dios Women and men of God que dijeron, yo no soy digno that say, I am not worthy de servir al Señor. to serve the Lord. El Cristo resucitado The resurrected Christ no está con el dedo para señalar y is acusar. not with his finger out to point out your sin. Si Él te siguió a ti, If he chose si Él you, me siguió a mí, if he followed me, Él conoce he knows en qué le hemos fallado. that we have failed him. Él sabe cuáles son nuestras He debilidades. knows our weaknesses. Pero Él no ha abortado su propósito en He has nuestras vidas. aborted his purpose. Y el Señor le dice a Simón, So the Lord tells Simón Pedro, Simon, Peter, ¿me amas más que estos? do you love me more than these? Jesús sabía que lo amaba. Jesus knew that he loved him. Y por ese amor es que Él no quería decirle nada para regresar al ministerio. It's because he didn't want to say nothing. Dice, sí Señor, Says, yes, Lord, tú sabes que te you amo. know I love you. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Then the Lord said, then feed my lambs. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesus repeated the question, Simon, son of Pedro John, le do you love me? respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Jesús le dice, Jesus said, pastorea mis then ovejas. take care of my sheep. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, The ¿me third amas? time he asked, Simon, son of John, do you love me? Pedro sabía que amaba al Señor. Pero Peter cuando el knew that Señor he le loved him. pregunta, él entendió But when que estaba en un proceso de restauración. Jesus asked him, he knew he was in the process of renewing. 3 veces negó al maestro. Three times. Y Jesús estaba restaurando cada una de esas veces que lo había Three negado. times Peter had denied knowing Jesus, and 3 times Jesus asked him. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, Peter was hurt that Jesus asked the question the third time. ¿me amas? He said, Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Lord, you know everything. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Y Jesús le dice, Jesus said, apacienta mis ovejas. then feed my sheep. Hay 3 cosas aquí. There are 3 things here. Primero le dice, apacienta mis corderos. First, he says, feed my Luego, lambs. luego le dice, pastorea mis ovejas. Then he says, take care of my sheep. Y luego le dice, apacienta mis Then he ovejas. said, feed my sheep.
Apacentar y pastorear no es igual. To feed and to take care of is not the same. Apacentar es llevarlo a comer y a tomar agua. To feed the sheep is to take them and give them water and something to eat. Y pastorear es el cuidado And de la to oveja. pasture the sheep is then to take care of the sheep. Es velar por su To bienestar, watch for their well-being, velar por su crecimiento, for their growth, velar por su seguridad. for their security. Entonces lo que el Señor le está diciendo, vas a guiar a mi pueblo So you're going to guide my people a que coma y beba to eat del alimento drink que mi pueblo of the necesita, elements that they need. pero también vas a cuidar But de you're ellos. also going to protect them, take care of them. Y cuando habla de los corderos, When he speaks about the lambs, los corderos son las ovejas pequeñas, the lambs are the little, los recién nacidos, hasta un añito más o menos. to like 1 year old. No sé mucho de oveja, pero I don't know yo much creo of que hasta un sheep, año. but Ya después de un año pueden ser adultos. after 1 year, they can be adults. Entonces ahora necesitaban ser pastoreados. So now they needed to be taken care of. Las ovejas. The sheep, Eso quería decir, tú te vas a encargar that you're going to be desde que charged nacen from when they were born hasta que sean to adultas. their adults. Jesús estaba restaurando el ministerio de Pedro. Jesus was restoring the Pedro ministry of iba a Peter. ser el pastor principal de la primera iglesia, Peter was going to be the first main pastor of the first church, la iglesia que nació el día de Pentecostés, the church that was born en el libro de los Hechos capítulo 2. in the book of Acts. El Cristo resucitado The resurrected Christ le apareció a los discípulos showed up to the y especialmente a Pedro and to Peter para restaurarlo. to restore him. Y quiero terminar con dos cosas más. And I want to end with two things. En Mateo capítulo 28, In Matthew chapter 28, ya el Señor se iba a ir a los cielos. the Lord was going to go to the heavens. El Señor le dijo, vayan a tal lugar He says, go to such place, y ahí me verán. you will tell. Y verso 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. And verse 17 says, when they saw him, they worshipped him. Vieron a Jesús, They saw Jesus, al Cristo the resucitado, resurrected Christ, lleno de gloria y de poder, filled with glory and power, lleno de toda autoridad en el cielo y en la all tierra. authority in heavens and earth. ¿Sabe qué pasó con ellos? But you know what happened? Sus corazones fueron tocados y Their quebrantados hearts were touched and broken, y lo adoraron. and they worshipped him. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando de esa expresión de amor And we talk about worshiping, we're talking about that expression que of hay en love nuestro corazón para Dios. that's within our hearts towards God. Adorar es rendición total de nuestra vida al Señor. Worship is to surrender completely to him. Adoración es consagrarnos Worship para is Él. to congregate to him. Es una vida de A obediencia. life of obedience, Es desear hacer su voluntad. to desire to do his will. Y esto lo pasa. Esto pasa con muchos And cristianos. this is what happened with many Christians. Por eso es que lo amamos, por eso es que lo buscamos, por eso es que lo That's adoramos, why we seek him. por eso es que le obedecemos, That's how we obey him. por eso es que le servimos, That's how we serve him. porque la presencia de Dios produce en Because the nosotros presence of God un produces in espíritu us de adoración, a spirit of de obediencia, worship, de rendición a Él. the obedience and the surrendering to him. Pero siempre habrá alguien. But there will always be someone. El verso 17 al final In dice, the end of verse 17, pero algunos but some dudaban. of them doubted. Siempre hay por ahí una ovejita Always negra. going to be one sheep doubting. Siempre por ahí alguien que, ¿cierto? There's always going to be someone Como que no. who don't believe. A veces sí, a veces no. Sometimes they believe, sometimes they don't. Pero bueno, es parte de la grey. Es parte del pueblo. But it's part of the Es parte people. del reino. It's part of the kingdom. Ya llegará el momento en que Dios hace la There obra. will be the moment that the Lord does his will. Eso se lo dejamos al Señor. And that's, we leave Y eso es that to God. responsabilidad de cada uno también. That's- De buscar a Dios. that is our De creer en Él. responsibility to Pero si alguno look for him. duda en algo de la palabra,
Pídele al Señor, Señor, auméntame la fe. But if there's ever any Quiero doubt, aprender a creer if there's any ever doubt in como the tú word of God, quieres que crea. tell Christ, Lord, Quiero help me to confiar plenamente en ti. Help me to believe No me es fácil muchas veces, fully in you. pero yo quiero hacerlo. Maybe it's not Porque easy all the solamente time, cuando I wish to do it. confiamos en Dios Because only when we con believe todo in God, nuestro with all corazón of our hearts, es que vamos a tener nuevas we're gonna have experiencias new experiences diariamente con Él. daily with Him. Y terminamos mirando lo que dice Lucas capítulo 24. We're going to end with Luke chapter 24. Y el Señor ya está por irse al The cielo. Lord is ready to go back to heaven. El verso 50, Verse 50. y lo sacó fuera de Betania, y alzando sus manos sobre los discípulos, los bendijo. Then Jesus led them to Bethany and lifted his hands to heaven. He blessed them. El Cristo resucitado The resurrected Christ quiere darnos bendición. wants to give us blessings. No una vez al mes, Not just once a month, ni una vez a la semana, not once a week. cada día, Every day, siempre. always. ¿Qué dice el Salmo 23 al final? What does Psalm 23 say? El bien y la misericordia The mercy me seguirán. will follow me. No es que yo lo vaya a buscar. Not that I'm going to go look for it. Aquí hay una promesa que dice, me seguirá. There's a promise here that says it will follow me. Si yo vivo en el rebaño del Señor, If I live in Christ si camino con el pastor, and I walk with the pastor, porque recuerde, esto es para las ovejas remember this is for the sheep del pastor Jehová, of the del pastor pastor Jesús. Jehovah, of the pastor Jesus. Esto no es para las ovejitas que por allá andan de cualquier manera, no. It's not for Es the para los sheep que that are están dentro lost. de su rebaño. These are for the sheep that are within El bien y la misericordia, dice His covering. esta ovejita llamada David, It says this sheep named David. me seguirán todos los días. They say, well, I will follow them. ¿Por qué? Porque el every day. pastor de los Because pastores, the pastor of pastors, el que guía nuestra vida, who guides our lives, Él quiere bendecirnos todos los wants to días. bless us every day. Dice su palabra, His word says, nueva es cada mañana. new is every Cuando morning. tú te When levantas, you wake up, cuando tú te despiertas, when you wake up, hay una bendición esperándote ese día. Hay una nueva misericordia de Dios there is a new mercy para ser from God manifestada ese día. to be manifested. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. The good and the mercy will follow me every day of my life. Eso es lo que el Cristo resucitado quiere hacer That's con what the nosotros. resurrected Christ wants to do in us. Y ya Jesús está a punto de irse. And Jesus is ready to go to heaven. Y dice la Escritura The scripture en Mateo says, 28, Jesús les habla a los discípulos. Jesús les habla a los discípulos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. No dice yo estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Matthew 28, verse 18 to the end says, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Y hay algo glorioso de parte del Cristo resucitado. And there's something glorious from part of the resurrected Christ. Él no solamente quiere Not only does he que want su bendición that his blessing sea para ti y para mí. be for you and I, Él quiere que esta he bendición wants that this blessing que tú y yo that experimentamos you and I experience diariamente, daily, esa bendición de conocerlo, that
blessing of knowing Him, de que nuestros pecados están our perdonados sins are forgiven, y que tenemos vida eterna en that we Cristo have eternal life y que in somos Christ, hijos de Dios, that we are children of God, herederos del reino de Dios, inheritors ciudadanos del cielo. El Cristo resucitado The quiere resurrected Christ also wants que el mundo lo sepa. that the world may know. Él dijo estas He palabras: said these words, yo soy el camino, I am the way, yo soy la I verdad am the truth, y yo soy la vida. and I am the light. Nadie viene al No one Padre comes to the Father sino por mí. if it ain't through me. El único camino, la única verdad The only truth y la vida. and the life. Entonces lo que el Señor le está diciendo a los discípulos: So the Lord is telling the disciples, yo quiero que así como ustedes están en el camino, just as you guys are in the path, ustedes están en la verdad you guys are in the truth, y ustedes están en la vida and in the life, y me están siguiendo, and you're following me, donde yo esté, where I am, ustedes también you estarán. will also be. Pero no quiero que sean solo But I ustedes. don't want it to be just you guys. Hay un mundo que no camina por el camino que es Cristo. Through the path that is Christ. Hay un mundo que tiene su propio camino. There is a world that has their Hay own un mundo path, que camina hacia la eterna that are condenación, walking towards eternal que condemnation, camina hacia el who are infierno, walking straight que to camina hell, hacia el who are pecado. walking to sin. Vayan ustedes You go y llamen a esa gente and y díganle que caminen por este camino que soy to yo. walk through this path that is me. Vayan a todas las Go naciones, to all the nations, hagan seguidores míos, que aprendan de mí, that they may learn of me. enséñenles Teach them que guarden todas las cosas. to obey que all yo les he commands mandado. that I have given you. Y quiero sellar con esto, dice el Señor: And I want to end with this. mi presencia estará con ustedes. My presence will Mi be presencia está desde hoy from today y hasta el fin del mundo. to the end of age. El Cristo resucitado The resurrected Christ quiere que tú y yo tengamos wants that you and I una experiencia gloriosa, have a glorious una experience, mejor experiencia a better experience cada día con every Él. day. Yo quiero que te pongas de pie I ahí want donde you to estás. stand on your feet. Bendito el nombre del Señor. Blessed is the name of the Lord. Gracias, Padre, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Jesús, por tu muerte, por tu resurrección. Danzan para él.